Bueno, buenas tardes. Mucho gusto a todos que están aquí en este lunes de diciembre con ganas de asistir a este último encuentro que organizó la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Tenemos nada más ni nada menos que el honor de presentar a este libro titulado Desafíos de la Pandemia, que es un libro de carácter colectivo que surgió en torno a los inicios de la pandemia el año pasado, cuando lo primero que nos preguntamos frente a lo que nadie podía explicar o saber qué iba a pasar, qué tenía la filosofía del derecho para decir sobre esto. Y este libro muestra un poco las diferentes miradas a través de las diferentes escuelas y los problemas que han surgido y que siguen estando de manera actual y presente. En el día de hoy entonces vamos a dar lugar a la exposición. Hemos elegido 3 expositores, 3 capítulos de este libro. Daremos lugar a alguna otra intervención de algún otro coautor que se encuentre aquí presente, para dar lugar después a las preguntas que ustedes quieran hacer a través del chat o levantar la mano y directamente habilitamos el audio. Solo puedo decirles a manera de introducción brevemente que este libro tiene un estudio introductorio realizado por el doctor Renato Ravivaldi y se divide luego en 3 partes con un epílogo. La primera parte aborda los aspectos bioéticos de la pandemia y tiene 2 trabajos, de Pucheta y del doctor Ravivaldi. El segundo, que es el más voluminoso, tiene 4 capítulos y aborda el tema de la libertad en el laberinto de la pandemia. Allí encontramos los textos del doctor Spector, Silvestrini, Ibarra y Zabaleta. En la tercera parte, compuesta de 3 capítulos, se trata sobre la pandemia y la perplejidad, una mirada hacia el futuro. Y allí encontramos un texto de la doctora Dabove, de Douglas Price y de Álvarez. Finalmente, el libro se cierra con un epílogo escrito por el doctor Joseph Raff, donde esboza algunas reflexiones de la pandemia. Como verán, el libro tiene muchos temas, y entonces voy a pasar a darle la palabra al primero de los expositores. Hemos elegido seguir el libro en el que estos capítulos, estos autores aparecen, que es el doctor Horacio Spector, donde su capítulo se titula Paternalismo y estado de excepción sanitaria. Bienvenido, doctor Spector. Gracias, Débora. Buenas tardes a todos los participantes. Quisiera agradecer especialmente la invitación de Ravivaldi, el doctor Renato Ravivaldi Cabanillas, y también reconocer, digamos, el talento emprendedor que ha demostrado al organizar las jornadas sobre los desafíos de la pandemia que se hicieron el año pasado, y también haber contribuido a impulsar esta obra que recoge los capítulos, las ponencias de los diferentes participantes de esas jornadas tan interesantes. Yo, como seguramente mis distinguidos copanelistas, me pregunté qué podía hacer en 10 minutos. Es una pregunta muy difícil de resolver. Después de leer los diferentes capítulos de la obra, llegué a la conclusión de que hay tanta información, tantos argumentos, tantas tesis, que es imposible decir algo que sea mínimamente informativo, interesante, sobre ninguno de los problemas en particular. Y entonces opté por tratar de organizar los diferentes problemas que se tratan en el libro. Una parte de la organización está en el índice que leyó Débora. Yo simplemente traté con un espíritu taxonómico, clasificatorio, de tratar de ubicar y de clasificar todos los problemas de carácter filosófico que se han originado como resultado de esta situación de pandemia COVID-19, el impacto práctico y teórico que esto ha tenido en nuestra disciplina. Entonces voy a compartir con ustedes una hojita que trata de resumir esto. Imagino que lo están viendo. Bueno, tratando de ver cuáles son las áreas temáticas en las que estos problemas filosóficos pueden agruparse, yo llegué a la conclusión, todo esto es muy tentativo, de que tenemos 4 grandes áreas. Por un lado, la bioética, ya mencionada por Débora. El segundo grupo es derecho constitucional.
En tercer lugar, la teoría democrática, como parte de la filosofía política y también de la ciencia política. Y finalmente, una rama que tiene que ver con la ética pública, que llamo la ética de las decisiones públicas. En estas cuatro grandes áreas tenemos, en algunos casos, problemas nuevos, pero en otros casos problemas que son renovados y que se habían presentado en otras situaciones, pero que hoy en día, digamos, adquieren perfiles diferentes en razón de que nuestra propia disciplina ha ido evolucionando, digamos, si no es lo mismo la filosofía del derecho hoy que la filosofía del derecho que podía haber habido en tiempos de la gripe española, por supuesto. Entonces, en el tema de la bioética, hay a su vez, que obviamente la pregunta ahí es, ¿qué es lo que los profesionales de la salud y las autoridades sanitarias pueden hacer en el contexto de la pandemia? Hay obviamente dos grandes temas. Uno es el tratamiento de los pacientes como resultado de la pandemia, y el otro gran grupo es las medidas preventivas, especialmente la vacunación. En el tema del tratamiento aparecen problemas bioéticos muy importantes que tienen que ver con la asignación de recursos médicos y hospitalarios, sobre todo en el pico de la pandemia, cuando hay un exceso de demanda y el sistema sanitario no puede satisfacer todos los derechos a la salud en forma simultánea, y se presentan preguntas que aparecen en otras áreas de la bioética, pero que aquí adquieren una particular relevancia. Por ejemplo, si tenemos pocos respiradores, ¿a quién se los asignamos? ¿A quién se salva? ¿A quién se interna en el hospital? ¿Cómo se distribuyen los recursos dentro del hospital, en la comunidad regional o en la comunidad nacional, y también en el orden global? En el tema de la vacunación, bueno, hay preguntas obvias que es, por ejemplo, ¿cuándo es éticamente permisible aplicar vacunas? ¿Qué tipo de inspección sanitaria o qué tipo de seguridad o eficacia uno tiene que establecer para poder empezar a aplicar vacunas o recomendar la aplicación de vacunas? ¿Y cuáles son las vacunas que el Estado debe aplicar? Otro tema tiene que ver con el derecho a la vacunación y también sobre si hay una obligación de vacunarse, que son cosas bien distintas. La distribución de vacunas en el orden global entre diferentes países también plantea temas que tienen que ver con la justicia global. Paso al segundo grupo, porque, como les decía, aquí mi intención no es tratar ningún tema, sino tratar de organizar cuáles son los temas, como una especie de hoja de ruta para leer el libro, este libro en particular, y también para que podamos tener diferentes proyectos de investigación a futuro. El segundo grupo es el derecho constitucional, y aquí la pregunta es en qué casos el Estado puede limitar la libertad individual a través de medidas coercitivas, y hay toda una serie de subpreguntas. ¿Quiénes deben tomar las decisiones? ¿El Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial? En el ámbito federal, en el ámbito de los gobiernos provinciales, cuál es el impacto de las doctrinas de la emergencia, el estado de necesidad y la doctrina de la autopreservación en la justificación de estas medidas, el tema del paternalismo, cuándo el Estado o el gobierno puede cuidar a las personas y con qué límites lo puede hacer, cómo se evitan los daños a terceros y en qué condiciones el Estado puede usar la fuerza para esto, y finalmente la desobediencia civil, que no tiene tanto que ver con la legitimidad de las acciones del Estado, es decir, con los permisos que el Estado tiene, sino con los permisos que eventualmente tienen los ciudadanos frente a las imposiciones del Estado. El tercer grupo, como les decía, tiene que ver con la filosofía política y la ciencia política, o la teoría política, que es la teoría democrática. Es decir, cuáles son los procedimientos que hay que seguir para tomar decisiones legítimas durante la pandemia. Un subtema es el elitismo y la deliberación democrática. ¿Pueden los expertos tener un papel autoritativo en la toma de decisiones, o es una discusión que debe comprender a todos más en el sentido habermasiano? Y el otro subtema es obviamente el del populismo, porque las poblaciones, los pueblos en diferentes contextos de emergencia desarrollan emociones muy fuertes y quieren satisfacer esas emociones. Entonces uno puede hacerlo de una forma populista o pensando más racionalmente en el mediano y en el largo plazo. Este es un tema que también se plantea. El cuarto y último tema, este sería yo lo que digo es que hay cuatro temas, es el de la ética de las decisiones públicas, que tiene que ver con la ética pública más en particular.
Y aquí el gran problema es cómo se evalúan las diferentes opciones en la toma de decisiones relativas a políticas sociales o políticas estaduales. Y aparece como subtema, bueno, esta famosa distinción de Max Weber entre la ética de la responsabilidad, es decir, una ética que le pide al gobierno que trate de establecer cuáles son las consecuencias de diferentes acciones, de diferentes políticas, versus la ética de los principios, es decir, una ética de principios morales, de principios deontológicos acerca de lo que es moralmente correcto para el gobierno hacer, independientemente de cuáles sean las consecuencias que estas acciones puedan tener. A su vez, los valores, la valoración de las consecuencias depende de muchos valores en juego, que en muchos casos son diferentes cualitativamente y que también pueden estar en conflicto, como por ejemplo el valor de la salud, el valor de la economía, en particular aquellos aspectos que tienen que ver con los menos aventajados, problemas tales como el desempleo, por ejemplo, el tema de la educación, que afecta particularmente a niños y a jóvenes, y si es posible comensurar o medir, digamos, con algún criterio o alguna tabla común a valores que son tan disímiles. El tercer subtema es cómo se distribuye las cargas, digamos, de las medidas que se pueden adoptar, como por ejemplo las medidas de confinamiento que han sido muy importantes. Estas medidas producen diferentes cargas y costos y la justicia distributiva, la justicia social, tiene que ver también con esta cuestión de cómo se distribuyen o se asignan estos diferentes costos, ya sea a través de las diferentes medidas que se toman o a través de los recursos que se deben obtener por vía impositiva u otras para poder financiar todas estas medidas. Y finalmente, el cuarto subtema dentro de esta de la ética de las decisiones públicas es cuáles son los criterios decisorios moralmente aceptables en condiciones de alta incertidumbre o ignorancia acerca de las consecuencias de diferentes acciones. Ahora, como está avanzada la pandemia, nuestro conocimiento se ha multiplicado y muchas cosas parecen bastante claras, pero recordarán todos que al principio de la pandemia había multitud de cuestiones que se ignoraba, como por ejemplo si iba a haber vacunas, cuáles son las consecuencias del confinamiento, cuáles son las consecuencias de diferentes medidas, etcétera, etcétera. Estos cuatro grupos de problemas, y cada uno de estos, están tratados en diferentes ensayos en esta obra, de modo que aquí lo que estoy haciendo simplemente es tratar de pasar revista. Algunos están tratados de forma más saliente, más, digamos, nítida, más clara, otros aparecen mencionados, más de pasada, pero a mí me parece que una hoja como esta que les mencioné muestra la gran riqueza y la gran variedad de los diversos problemas nuevos de carácter de use filosófico que tenemos que afrontar. Y creo que en este sentido, la obra, que como decía Débora, tiene un excelente estudio introductorio de Renato, es una gran contribución en el sentido de que implica poner, digamos, poner en marcha todo un trabajo teórico sobre diferentes problemas que seguramente nos van a ocupar por mucho tiempo más. Y también me parece que renueva, digamos, la importancia y la pertinencia profesional, académica y sobre todo práctica de nuestra disciplina como un instrumento para poder tomar decisiones en situaciones acuciantes, cuando no hay tiempo de realizar grandes articulaciones teóricas y entonces uno tiene que echar mano a los recursos intelectuales que uno tiene a la vista. Espero no haberme pasado los 10 minutos, si lo hice creo que no fue muy grave, pero bueno, Perfecto, no, la perfecto. intención de todas formas la tuve. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Spector. Bueno, yo no aclaré que usted es de la Universidad Nacional de Comahue al presentarlo, pero bueno, muchas gracias por el Sí. respeto del tiempo. Gracias, Débora, pero yo no soy del Comahue, soy de porteño. Ah, pero no sé por qué tenía ese dato. Sí. No, no, Bueno. yo soy de la Universidad de Itela de Buenos Aires y un ex UBA. Ah, no, es Douglas Price, me equivoqué, ahí está por el orden. Un ex UBA, de El modo que error es siempre me he mío, movido en perdón. el ámbito. Universidad de Itela y de San Diego, ahí tengo el dato, Ahí perdón, sí, ahí estoy bien, ahí gracias. aclaré yo. Muchas gracias. Bueno, damos paso entonces a Daniela Zabaleta de la Universidad Católica Argentina. Te escuchamos, Daniela. Bueno, muchas gracias, Débora. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de comenzar, quería volver a agradecerles a todos los que nos acompañan esta tarde en esta presentación
por dedicarnos unos minutos de su tiempo para estar aquí compartiendo con nosotros. Asimismo, me gustaría agradecer a la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho por la organización de las jornadas, a la editorial Astrea, y especialmente al doctor Renato Radioaldi Cabanillas, quien fue quien no solo organizó las jornadas, sino también quien coordinó el esfuerzo de todos los autores, y sin quien este libro no hubiera sido posible. Así que a todos ustedes y a todos ellos, muchísimas gracias. Dicho esto, me presento. Yo soy Daniela Zabaleta, como dijo Débora. Soy abogada egresada de la Católica Argentina y soy quien escribí el capítulo 6 del libro, que se titula ¿Existe el derecho a negarse a la vacunación? Reflexiones a partir del descubrimiento de una vacuna contra el COVID-19. Sin ánimo de explicitar el contenido de dicho capítulo, pues los invito a que lo lean en primera persona. En el mencionado capítulo abordo el análisis de los argumentos filosóficos, morales, políticos, jurídicos y médicos, vertidos tanto a favor como en contra de la inoculación obligatoria. Y me pregunto si existe el derecho, entendido desde una perspectiva naturalista, es decir, como lo justo, lo suyo de cada uno, a negarse a esa vacunación. Y más precisamente si las personas tienen el derecho a hacerlo en un contexto de pandemia. Como ustedes pueden observar, el tema es de suma actualidad, a pesar de que fue escrito y fue hablado ya hace más de un año. Recordemos que a pesar de que estamos a días de que se cumplan 2 años de cuando en Wuhan, provincia de Hubei, China, se detectó el primer caso de COVID, los casos en el mundo continúan presentándose, habiendo incluso aparecido nuevas variantes del virus, por las mutaciones que este fue sufriendo con el correr del tiempo. En este sentido, corresponde mencionar que los casos de contagio acumulados en el mundo ya superan los 245 millones, y hay más de 5 millones de fallecidos. Y eso desde la llegada de las vacunas, desde la llegada de las vacunas se han conseguido administrar más de 7,5 millones de dosis. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. Y si bien aún la gran mayoría de los países no ha impuesto a la totalidad de sus ciudadanos la vacunación obligatoria, sino más bien a ciertos sectores de la población, como es el caso del personal sanitario o empleados públicos, en países tanto como Francia, Grecia, Italia y Reino Unido, y hace pocas horas salió la noticia que en Nueva York se iba a imponer la vacunación obligatoria a todos los empleados del sector privado. Lo cierto es que el debate de la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID se encuentra latente tanto en Argentina como en el mundo. Es más, en la última semana, en nuestro país se comenzó a discutir la idea del pasaporte sanitario, como consecuencia del aumento de casos en Europa y de la detección de la variante africana Omicron en nuestro territorio. Por lo que surge de las noticias periodísticas, que muchos de ustedes conocerán, y también de los anuncios realizados por el gobierno, el pasaporte sanitario autorizaría el ingreso de quien lo posea a eventos masivos, ya sea espectáculos deportivos, festivales, recitales, y en espacios cerrados, como restaurantes, teatros, cines, discotecas y gimnasios. Puede ser seguido por todo argentino mayor de 13 años que tenga el esquema de vacunación completo. De lo expuesto, se pide que en Argentina la vacunación contra el COVID aún no es obligatoria, puesto que no se encuentra incluido dentro de lo que es el calendario nacional de vacunación. Pero las autoridades cada vez más están tomando medidas que son restrictivas de las libertades individuales para persuadir a aquellos que no se encuentran vacunados de hacerlo. Nos preguntamos entonces si es justo este proceder. ¿Puede una persona legítimamente negarse a la inoculación? ¿Puede un Estado obligar a sus ciudadanos a inocularse? Nuevamente, no es mi intención en esta tarde brindarles las respuestas, pues la idea es que puedan acceder a ellas a través de la lectura del libro. Pero aunque sea esta tarde, quería dejarles a ustedes planteadas las inquietudes e invitarlos a que reflexionen al respecto. ¿Qué es lo justo en esta situación? ¿Que prevalezcan los derechos de tercero, a su salud y a su integridad física, o hacer prevalecer la decisión personal y la autonomía de la voluntad de quien no quiere inocularse en desmedro de la salud pública? ¿Puede plantearse la objeción de conciencia a la vacunación? ¿Existe alguna razón justa que autorice a una persona a negarse a la inoculación? ¿La sola invocación de la autonomía de la voluntad es causal justa suficiente, especialmente en un contexto de pandemia? ¿Qué sucede en casos de que existan razones médicas que impidan a una persona vacunarse? ¿Puede en tal caso negarse a hacerlo? ¿Qué sucede si la razón se encuentra en sus creencias personales? Y así podríamos continuar con infinidades de preguntas. El tema es complejo y como tal entiendo que necesariamente debe tener un abordaje
multi o interdisciplinario a la hora de procurar resolverlo. El artículo de mi autoría busca sintetizar los argumentos que suelen articularse tanto por aquellos que defienden la inoculación obligatoria como por aquellos que la rechazan. Todo ello desde un punto de vista más bien jurídico, por mi profesión, por lo que perfectamente podría ampliarse su contenido y enriquecerse teniendo presente otros enfoques que escapan mi conocimiento. Pero más allá de ello, lo que quiero decirles esta tarde es que entiendo yo, y sin ánimo de ser autorreferencial, entiendo que la virtud radica en que las pautas que se exponen en el artículo trascienden la coyuntura actual de la pandemia y pueden servir para aplicarse pueden servir de aplicación para resolver planteos ante cualquier medida sanitaria que se adopte que involucre la inoculación compulsiva, exista o no pandemia de por medio. Realmente va a ser un gusto para mí que puedan leer el libro y sobre todo si pueden leer el artículo sería un gran placer y espero que las reflexiones que están ahí volcadas sean de utilidad para ustedes. Desde ya, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, y sobre todo por el tiempo. Vamos intenté a hacerlo corto, Débora, me dijeron 10 minutos, intenté. Sí, no te preocupes que van a llegar las preguntas porque sobre este tema seguramente va a haber muchas. Muy bien, doy lugar entonces al doctor Jorge Douglas Price, sí, de la Universidad Nacional del Comahue, que él escribió el capítulo 8 del libro que se titula Sobre el futuro presente. Doctor Douglas Price, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Débora. Ante todo, también mi agradecimiento para la asociación que integro en la persona de Débora y de Renato, que tanto esfuerzo han hecho para que este libro sea una realidad. También al editorial de Palma por el acompañamiento incesante que hace de la tarea de producción de nuestra asociación. Bien, enfrentado al problema al que nos ha desafiado Renato de hacer una presentación del libro en tan breve tiempo, adopté una decisión acuñada en los talleres literarios, que es hacer una suerte de collage de los trabajos, intentando extraer alguna frase que para mí, así que cada obra se termina en un lector, en una lectora, y por lo tanto todos estos artículos tienen tantos lectores como afortunadamente van a tener, y por supuesto pueden disentir conmigo en la elección. Y por otra parte, intentaré no ocupar el lugar del spoiler y quitarle interés a los trabajos, tal como con muchísima habilidad Daniela ha hecho en su presentación. Espero no traicionarte porque algo así creo que va a pasar. Bien, entonces, en ese collage de párrafos tomados de autoras y autores que es ensamblado siguiendo el propio curso del libro, digo que lo hago también recordando aquel ejercicio de los surrealistas del cadáver exquisito, que era dejar fluir el inconsciente para elegir. Van aquí entonces breves muestras de este libro. Dejando de lado entonces cuestiones a priori ajenas a la bioética, quizás más cercanas a la ética social, e intentando descubrir posibles relaciones entre el tratamiento de la pandemia y el principio de sociabilidad y subsidiariedad, diremos que en las medidas que se fueron adoptando en todo el planeta, en general, respetando el patrón aislamiento preventivo y flexibilización gradual, los tres niveles de compromisos antes referidos parecen haberse expresado en 4 reconocimientos primordiales. A, el valor privativo de la vida humana. B, el cuidado de cada individuo impacta en el cuidado del colectivo. C, el cuidado especial que merecen los sujetos vulnerables. D, la relevancia del sistema de salud público. Primera traza. Las páginas precedentes procuran mostrar la conexión conceptual que existiría entre el sentido de las normas dictadas por la autoridad nacional a fin de hacer frente a la pandemia
y las reflexiones y proposiciones desplegadas por académicos y organismos internacionales respecto de este asunto. Tanto de la semántica cuanto de la fundamentación de los textos examinados, son claros los rasgos que conducen a mostrar que la persona es el fundamento del orden social y que, en el caso, la atención sanitaria que merece alcanza, por título propio, especialmente al más vulnerable, pero no de modo exclusivo a quien se haya alcanzado por la pandemia, sino a todos los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Segunda traza. Nuestro argumento, que se puede llamar libertario positivo, es que las intervenciones paternalistas a veces son necesarias para promover la libertad positiva de las personas interferidas. Básicamente, la libertad positiva es el poder efectivo de un individuo para concebir, elegir y llevar a cabo cursos de acción que hagan realidad su idea de una vida significativa. A nuestro juicio, las interferencias paternalistas pueden justificarse en ciertas circunstancias como formas necesarias de maximizar la libertad positiva de los individuos. Fin de la tercera traza. Decimos que los conceptos de reglamentación y afectación se relacionan porque, en virtud del principio de razonabilidad, las restricciones jurídicas son sólo válidas en la medida en que se ajusten al tipo de afectación, al grado de peligro que amenace a los bienes jurídicos y amerite la imposición de restricciones. Este es el punto medular del abordaje normativo de la emergencia producida por la pandemia COVID-19, un punto que lamentablemente no fue debidamente encarado por las autoridades de los principales países del mundo, porque en lugar de mantener la integridad de los derechos mediante reglamentaciones enderezadas a disminuir riesgos, optaron por hacer excepciones a su vigencia. Cuarta traza. La práctica de la desobediencia civil no significa la lucha por la libertad a cualquier precio. No hay opción entre la libertad o la vida. La vida es condición de posibilidad de la libertad, por lo tanto, tiene una prioridad ontológica. A estas manifestaciones las catalogaríamos de desobediencia incivil. La política y el diálogo se ven desplazados por una lógica de violencia, de guerra, en la medida en que su manifestación implica poner en riesgo la vida, implica aumentar drásticamente la posibilidad de la muerte. Incivil, porque la civilidad de la desobediencia civil está dada porque su acción está orientada a la mejora de la sociedad. Que este tipo de manifestaciones, dadas en estas condiciones de alta probabilidad de contagio, a riesgo de desencadenar un brote descontrolado de la enfermedad, contribuya al bien de la sociedad es, por lo pronto, bastante dudoso. Podría haber sido diferente si la manifestación hubiera considerado respetar las normas de distanciamiento y prevención, cosa que era y es completamente posible. De hecho, hubo muchas concentraciones en todo el mundo que tuvieron en cuenta estos cuidados. Si así no se hizo, aquí fue porque se eligió poner en riesgo la propia vida y de toda la sociedad. Fin de la... A ver, perdí la cuenta. Quinta traza. Así las cosas, entendemos que asiste razón a quienes argumentan que el bien común, los derechos de terceros y el interior superior de niñas, niños y adolescentes son los argumentos que deben primar sobre la autonomía de la voluntad, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la responsabilidad parental. Por consiguiente, estimamos que una persona no tiene el derecho de negarse a la aplicación de una vacuna invocando el principio de autonomía de la voluntad. Tampoco lo tendría si lo hacen los progenitores de un menor alegando el ejercicio de su responsabilidad parental. Lo expuesto tiene su fundamento en el hecho de que las conductas autorreferenciales encuentran su límite en la vulneración de los derechos de terceros, en este caso el derecho a la salud, y del bien común, representado aquí por la salud pública. En este sentido, la primera parte del artículo 19 de la Constitución Nacional es clara. Las acciones privadas de los hombres, subrayado, que de ningún modo ofenden al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, fin del subrayado, están solo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Fin de la sexta. Asimismo,
Las distribuciones de esta pandemia se alimentan del azar y de las influencias humanas difusas, muchas veces arraigadas como costumbres, puesto que se propaga gracias a una extensa red causal tejida por protagonistas anónimos e inciertos. Aun cuando sea posible reconstruir la cadena completa de contagios de un número X de pacientes, como se ha hecho hasta llegar a la paciente número 1, será difícil lograrlo respecto de la totalidad de los millones de casos con los que se cuenta en el planeta. Ergo, una primera interpelación que hace el COVID-19 es, como dice Elster, a domar la suerte y a transformar masivamente nuestras conductas en torno a ello. Algo se hace entonces claro. En las condiciones actuales, en la semántica de nuestro tiempo, como dice Raffaele de Giorgi, los riesgos no pueden ser eliminados, sino sustituidos unos por otros. Solo sabemos que no sabemos, y precisamente refutar a los que caminan como si en lo sucesivo no hubiese de haber más que un único puente, o sea, racionalizar el miedo. El futuro se despliega ante... Fin de la séptima. El futuro se despliega ante nosotros inasible como es. Yo agregaría que no solo no podemos conocer cómo será el futuro, sino que muy probablemente no podemos comprender lo que nos acontece. Contamos con jirones de realidad y un espacio-tiempo en que las tramas no llegan al menos todavía a componer, o en su caso esas composiciones son ajenas a nuestra experiencia. En la medida en que lo real no existe más que en la composición de fuerzas que hacen de esto o de aquello una porción de realidad, es esperable que tenga lugar, comillas, una batalla para decidir qué red de significaciones, qué discursos y qué relatos serán capaces de atrapar el evento que nos desafía, para instalar así las políticas que darán forma al mundo en el después. Una composición, al igual que una batalla, supone una multiplicidad de cuerpos en juego. Tal vez, penúltima traza, y ahora doy lectura a la última, tal vez debería haber ciertos ámbitos respecto de los cuales algunas instituciones científicas deberían tomar las decisiones, guiadas por un marco flexible de políticas determinadas por instituciones democráticas, de manera análoga a la forma en que en algunos países el Banco Central es autónomo en sus decisiones, con sujeción a una definición de sus objetivos generales determinado por instituciones democráticas. Dada la variedad de materias sobre las que la ciencia tiene algo que decir y la enorme variedad de culturas políticas de distintos países, hay muchas maneras de responder a la pregunta y deben probarse diversos acuerdos institucionales con la esperanza de reconciliar la política basada en el conocimiento con la supervisión democrática. Todos aguardamos que la forma en que la pandemia nos ha obligado a enfrentar estas cuestiones, todos aguardamos que la forma en que la pandemia nos ha obligado a enfrentar estas cuestiones fomente un replanteamiento equilibrado e ilustrado de las culturas e instituciones políticas en que vivimos. Así termina el libro y así este collage que me he permitido hacer, que como verán tenían razón los surrealistas, da resultado. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ha hecho un magistral recorrido de cada capítulo del libro y seguramente los autores reconocieron dónde estaban ellos. Muchísimas gracias. Bueno, a medida que van llegando las preguntas, que ya están llegando en el chat, y antes de pasar a leerlas, quiero preguntar si alguno de los otros coautores que quiera agregar algo. Aquí se encuentra el doctor Revivaldi, Luciana Álvarez y Elina Ibarra. ¿Quieren agregar alguna idea a lo que han tratado en el libro? ¿O damos lugar a las preguntas? Elina, muy bien. Muchas gracias, Débora, por darme la palabra, porque de esta manera me permitís también agradecer, en principio, el trabajo conjunto de todos los autores que nos hemos puesto a pensar en aquel momento en el que había más preguntas que respuestas y estábamos rodeados no solo de una gran incertidumbre, sino también de muchas circunstancias de tristeza. Y en el aislamiento nos permitimos pensar en voz alta y compartirlo en aquel entonces en una presentación a través de un Zoom
organizado por la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, a quien también agradezco aquella iniciativa. Y a Renato por el ímpetu de la organización de este volumen, también le debemos ese trabajo. Bien, entonces yo solo para hacer una referencia al pasaje que citó Jorge, tenías razón en eso, iba a tener algo que decir, porque como bien citaste en mi trabajo, en aquel entonces, frente a las decisiones de gobierno que se habían dado en todo el mundo, también se habían dado de manera concomitante las reacciones, diferentes reacciones de la sociedad civil. Entonces mi trabajo giraba en torno a las preguntas, cuáles son los márgenes tolerables de la disidencia, y entonces los interrogantes eran la desobediencia civil, a qué objetivo responde, cuál es el modo en que se da para que pueda ser tolerada como acción política dentro del seno de un Estado de derecho, quién la lleva a cabo y, bueno, y cuáles son los medios. Qué características la vuelven precisamente un factor que contribuya a al sano despliegue democrático de una sociedad. Y vos llegaste a la conclusión que había algunas manifestaciones, efectivamente, a las que yo di a llamar desobediencia incivil, porque eran formas deficientes de esta definición de la que yo partía, porque no contribuían, o al menos era sospechada esta contribución al bien común. Pero yo decía algo más. Decía que aún en esas expresiones imperfectas, que esas expresiones imperfectas eran deseables a la docilidad o al silencio de la ciega obediencia. Me parece que valía la pena que hiciera esta aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias, Elina. Bueno, le pregunté ahí a Luciana, me decía que ella no querías agregar nada. Luciana, entonces le voy a dar la palabra al doctor Ravivaldi, antes de pasar a las preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. Es un motivo de enorme satisfacción estar concluyendo este año académico de la asociación con esta presentación de un libro colectivo. Yo quiero decir que no querría casi hablar del libro, sino que quiero hablar del marco en el que este libro se plantea. Y el marco es la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, que es un grupo de personas distribuidas a lo largo y a lo ancho de este país que se juntan a pensar sobre el sentido último del derecho, de la justicia, de cuestiones vinculadas con la política y con la moral. Este es el objetivo de esta asociación, y que trata de hacer oír su voz respecto de diversos problemas que tienen que ver con esas cuestiones que acabo de mencionar. Dicho esto, la asociación se ha propuesto en los últimos años ir acreditando, por aquello de que scripta manet verba volant, ir acreditando esas reflexiones, que vaya quedando testimonio de ellas. Y entonces me permito recordar que en 2018 Ruiz Manero y Juan Pablo Alonso coordinaron Imperio de la Ley y Ponderación de Principios. Todo un tema que es central en el debate de la filosofía y del derecho constitucional ahora, en la cuestión de la ponderación de los principios y de la interpretación del derecho. En 2019, de nuevo Juan Pablo Alonso, conmigo y coordinado con Robert Alexi, la asociación da a luz Argumentación, Derechos Humanos y Justicia, que reúne 2 sesiones de trabajo que tuvimos con Robert Alexi en la Facultad de Derecho, y respecto de la cual él dijo que no había tenido algo de este nivel
como en la Universidad de Oxford en alguna ocasión. Esto es 2019. En 2020, de nuevo Juan Pablo Alonso, en compañía de Jorge Douglas Price, aquí presente, Isolina Dabove y Tarufo, nada menos, publican Verdad, Justicia y Derecho, una serie de reflexiones en torno del pensamiento del procesalista, constitucionalista y filósofo Tarufo, recientemente fallecido. Y ahora, en 2021, estamos presentando este trabajo. Es decir, que en los últimos 4 años, la asociación ha estado presente de manera física, concreta, con distintas publicaciones sobre temas cuya relevancia es innecesario añadir. Este es el marco sobre lo cual yo quería hacer pie. Después he advertido ya dentro de esta obra que los que me han precedido en el uso de la palabra me han criticado duramente por la limitación de tiempo. Yo quiero simplemente señalar que el INA, que ha hecho uso de la palabra, a través del Interescuelas, ha mostrado cómo en 5 minutos se puede decir mucho y cómo la síntesis de una hoja permite ilustrar con claridad lo que se quiere decir. Y ustedes, mis estimados amigos, si bien me han criticado de inicio, han hecho una tarea maravillosa. Horacio, en primer lugar, ha hecho una síntesis ampliada, corregida y aumentada de lo que había sido el índice que de alguna manera inventé cuando fueron llegando los trabajos a partir de las contribuciones que hicimos en mayo y junio del año pasado, cuando empezábamos a transitar esta tragedia del COVID. Y luego Jorge la ha puesto, obviamente, no podía ser de otra manera, en esa conexión que él trabaja y mucho, y ya ha dado muestra en otras publicaciones del vínculo entre derecho y literatura. Ha hecho ese collage surrealista que no tiene nada de surrealista en rigor. Daniela, por supuesto, ha tocado en ese marco el tema del momento. Era el tema teórico, abstracto, planteado en aquellos días cuando no había todavía una vacuna, y ahora que la tenemos, que tenemos varias, tenemos todo un debate que atraviesa las áreas que son centrales de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Bueno, este libro, lo han dicho ustedes, yo no tengo que añadir nada, plantea muchas preguntas que no tienen respuesta, porque se hace eco de problemas severos, que son los que hacen a la médula de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, estos que yo he mencionado al inicio. Sin embargo, y más allá de las distintas miradas, de las distintas perspectivas que constituyen como el ADN de nuestra asociación, sin embargo, yo también me he permitido terminar mi estudio introductorio con una referencia a una obra de teatro que a mí siempre me ha impactado y que siempre he releído y he compartido con mis estudiantes. Me parece que más allá de las distintas miradas que en esta asociación tenemos y que en este libro están presentes, que va desde si el derecho tiene futuro, a considerar que la tragedia le ha encontrado un sentido al derecho,
desde uno a otro de esos ámbitos, pasando por una amplia variedad de posibles respuestas, me parece que con Eugenio Ionesco, en esa obra maravillosa que alguna vez vi en el Teatro San Martín cuando viví en Buenos Aires, de los rinocerontes, creo que lo que late detrás de estas páginas y de esta preocupación es aquello que él decía: moi, je ne capitule pas. Yo no capitulo. ¿Pourquoi? Parce que je suis un être humain, porque soy un ser humano. Creo que ahí está nuestra reserva, ahí está nuestra esperanza. Somos personas, nos reconocemos como personas y nos debemos como personas dar una respuesta a estos problemas. La asociación contribuye modestamente con esta obra a ese alto objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Muy bien, voy a dar paso entonces a leer algunas de las preguntas que nos están mandando. En primer lugar, hay una cuestión que se la realizan al doctor Horacio Spector. Quisiera preguntarle al profesor Spector cuál es su opinión sobre la primera parte de su esquema, es decir, la parte referida a la bioética, específicamente el tema de asignación de recursos médicos. Hoy, en muchas partes del mundo, los recursos médicos no son suficientes. Felicidades. Doctor Spector. Sí, gracias, Débora. Bueno, el tema de la asignación de recursos médicos cuando hay escasez es uno de los problemas centrales de la bioética, justamente, y no dispongo de una teoría que suscriba con convicciones firmes sobre el particular. Obviamente, el criterio general que en general se acepta es que la necesidad, el grado de necesidad, a los efectos de la supervivencia, debería tener primacía, y que hay toda una serie de consideraciones que por supuesto no deberían jugar ningún papel. O sea, en los extremos eso está claro, pero luego hay toda una serie de problemas de interpretación del criterio de la necesidad y del criterio de la salud que, bueno, plantean grandes interrogantes. Uno de ellos es cómo se evalúa la perspectiva de supervivencia, si es en términos de riesgo, en términos de probabilidad de sobrevida de cada paciente con diferentes medidas alternativas. Si cada paciente, si la chance o la probabilidad de sobrevida debe calcularse solamente en forma temporal, o si tiene que influir otros criterios, como por ejemplo la calidad de los años de vida. Son cuestiones que se discuten mucho. Si hay que ponderar cada año de vida por la calidad que el paciente puede tener, si hay que ponderar por la magnitud etaria, es decir, por cuánta vida cada paciente ha vivido, es decir, si las personas, digamos, más jóvenes deben tener primacía. Todos sabemos, digamos, que era usual como criterio de rescate o de salvataje en los naufragios. Siempre se decía, primero los niños y las damas, eran los criterios que se usaban en épocas clásicas. Hoy en día hay discusiones sobre cada uno de estos puntos. Hay también nociones de años calificados por calidad de vida, que también se utilizan. Y después está el gran problema de cómo medir, digamos, la probabilidad y de qué tipo de trade-off o de ponderación uno puede hacer entre lo que son los factores probabilísticos y lo que son los factores cualitativos, es decir, de la cantidad de vida o la calidad de vida que uno puede salvar o rescatar. Obviamente, en situaciones de vida o muerte como son estas, no hay una solución moralmente óptima, ¿no? No existe, y es por eso que cualquier respuesta que uno pueda dar siempre nos deja insatisfactorios, y esto es por el hecho de que, bueno, tenemos la fuerte convicción de que la vida de cada persona cuenta por sí misma, cuenta, digamos, como una vida. Cada persona cuenta, por lo menos en la tradición judío-cristiana o en nuestra concepción filosófica, cada persona cuenta como un ser digno, como un ser que merece dignidad.
y que no lo podemos, digamos, reducir a un número probabilístico o a un número de años. Y entonces, claro, se plantean estas cuestiones de que el tratar de ponderar o el tratar de balancear, que en otras áreas parece bastante más sensato, en este caso siempre nos enfrenta a elecciones trágicas, por el hecho de que ninguna solución es moralmente, como decía, moralmente óptima. Pero bueno, hay, digamos, todas literaturas enormes. Yo no soy especialista en bioética. En alguna época de mi carrera profesional he escrito sobre estos temas y los he estudiado. Sí me dedico a la filosofía moral y creo que hay muchos colegas que estarían en condiciones profesionalmente mucho más competentes que yo para dar una respuesta a esta interesante pregunta, que efectivamente forma parte de esta hojita que mencionaba Renato y que es una especie de mi propio índice, digamos, luego de haber leído los capítulos de esta obra publicada. Gracias. Muchas gracias, doctor Spector. Le doy la palabra a Juan Pablo Alonso. Muchas gracias. No me voy a referir específicamente al libro, pero sí a la pandemia y a la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho durante la pandemia. Y por eso quiero felicitar con énfasis a Renato Ravivaldi, porque nos ha llevado adelante en el marco de 2 años muy difíciles. Ha propiciado muchas actividades, ha hecho un congreso completamente virtual, luego recientemente un congreso híbrido, y la verdad que era más fácil bajar los brazos, dejar que todo pase, hacer un gran impas, como pasó, de hecho pasó en la IBR. Yo soy miembro del comité ejecutivo de la IBR y la IBR quedó paralizada. Y Renato se ocupó de que eso no sucediera. Otro dato de color que me parece muy interesante, me considero amigo de Horacio Spector. Horacio Spector habló por Zoom varado en San Diego. O sea, su intervención en lo que fue esta trilogía de encuentros, él estaba varado en San Diego. Me parecía que era un símbolo, digamos, muy importante de lo que la asociación puede y de lo que era la pandemia en ese momento. Y finalmente, el otro día tuve una audiencia por un tema vinculado a un fraude, un supuesto fraude en la compra de barbijos. Y uno de los abogados decía, tenemos que ser conscientes de la tragedia que fue la pandemia. En la guerra de Malvinas murieron menos de 1000 soldados, y en la pandemia murieron más de 100.000 personas en Argentina. Realmente fue un hecho catastrófico. Y que la asociación reflexione sobre estos hechos de magnitud catastróficas me parece que es sumamente importante. Solamente quería decir eso, muchas gracias. Estoy un poco emocionado. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, hay una pregunta que sigue que en realidad está muy relacionada con tu juicio, tu valoración, que dice, la consulta es si no piensan que esta pandemia sirvió para mostrarnos que ni siquiera estamos en vías de desarrollo y que no hemos podido construir un horizonte de cómo progresar, siendo esto inherente al ser humano. Bueno, esta pregunta se hace para el que quiera responderla o para los que quieran responderla, así que dejo lugar a los que quieran. Doctor Douglas Price. Me gustaría decir algo que tiene que ver con lo que he tratado de aportar en el capítulo del libro, pero que no está así, que tiene que ver con una cuestión que hemos venido discutiendo mucho y que sostengo hace un tiempo. Me parece que lo que la pandemia revela es algo que desde el punto de vista de la teoría política se viene discutiendo hace muchísimo tiempo, y es que el mundo tiene un gobierno de facto.
ese gobierno de facto en realidad no tiene una coordinación, casi pudiéramos llamarla una suerte de anarquía, que se ha expresado de múltiples formas en las reacciones dadas, sobre todo a partir de los organismos llamados internacionales frente a la pandemia. Las vacilaciones, las dudas, las contradicciones, las desautorizaciones por parte de los gobiernos hacia la Organización Mundial de la Salud pudieran ser un mero dato representativo de esto que estoy queriendo decir. Si en algo se vincula esta pregunta y esta respuesta con lo que proponía en el artículo, es que estamos en un momento de inflexión de la historia de la humanidad, en un momento que en mi modo de verlo se parece bastante a aquel momento de fines del siglo XVIII, en donde una sociedad hacía explosión y otra nacía. Una sociedad implosionaba y otra nacía. En este momento, según datos del ACNUR, hay 82 millones de refugiados en el mundo. Y la ACNUR, que es la fundación creada por las Naciones Unidas para atender la cuestión de los refugiados, es casi en sí misma una prueba de esto que estoy tratando de afirmar, de la incompetencia de los órganos internacionales y de los esfuerzos mundiales para resolver los problemas más acuciantes de la humanidad. La incapacidad con que la humanidad y los gobiernos del mundo han tratado la pandemia son, desde mi punto de vista, una demostración de que es necesario repensar el problema del mundo, y casi tomándome de las palabras finales, ahora puedo sí hacer un poco de spoiler, de Joseph Raz, es necesario pensar las condiciones de nuevas instituciones en las que podamos compatibilizar las aportaciones que provienen del sistema de la ciencia con las aportaciones de las instituciones democráticas. Es palmario la insuficiencia de las actuales organizaciones internacionales del mundo para dar respuesta a las crisis que el mundo enfrenta, de las cuales esta pandemia es lamentablemente solo una pequeñísima parte de lo que está sucediendo y de lo que puede llegar a suceder. Hasta allí. No sé si di respuesta a la pregunta, pero me disparó esta idea. Muchas gracias. El doctor Spector había levantado la mano también. Sí, gracias. Un par de consideraciones. Me parece muy interesante la referencia de Jorge sobre el tema de los refugiados y personas que necesitan asilo. Yo soy profesor de Derecho de los Refugiados y de los asilados en Estados Unidos y hace varios años que vengo estudiando este tema, y realmente es, como dice Jorge, increíble que uno no pueda encontrar, que no se pueda encontrar a escala global una solución para este problema dramático. El otro punto que quería señalar es que a mí me parece que esta asociación es un gran modelo de cómo la sociedad argentina puede encontrar un espacio de diálogo y de deliberación entre personas que tienen concepciones filosóficas y religiosas o puntos de vista diferentes acerca de la vida y acerca del mundo. Y el hecho de que aquí participen personas de diferentes corrientes y diferentes escuelas y que puedan hacerlo sin ninguna grieta, digamos, sin ningún tipo de ruptura en la comunicación, entendiéndose, me parece que es un punto muy importante y que los diferentes presidentes de la asociación han ido manteniendo en forma muy exitosa. Es casi un compromiso, digamos, existencial de la asociación, y me parece que es un modelo sumamente interesante que ojalá
se pueda extender a diferentes ámbitos y a toda la sociedad argentina en su conjunto. Gracias, doctor. No sé si Javier Saldaña Serrano quisiera hacer alguna pregunta, intervención, porque vi que antes levantó la mano, me pareció. ¿No? ¿Después? No. Bien, pues un especialista también en bioética. Débora, Sí. Débora, bueno, primero un enorme saludo desde México a todos ustedes. Algunos llevo muchísimos años conociéndolos, como al profesor Ravivaldi, a Juan Pablo Alonso nos hemos visto en Estados Unidos y a otros los he conocido por sus escritos. A Douglas Price, pues evidentemente nos vimos también por allá, por Argentina. Y yo siempre estoy pendiente de los productos de la asociación, porque como lo han dicho aquí, sin lugar a duda, esta es una fuente de conocimientos, de discusión, de diferentes puntos de vista, y los que los vemos desde fuera, los seguimos con especial atención porque siempre aprendemos de estos. Yo le había preguntado al profesor Spector la pregunta sobre el tema de los recursos de asignación, los recursos médicos. Ya me dio su respuesta y de todos modos aprovecho la palabra para felicitar a la asociación, a todos sus integrantes y pues a mandarles desde aquí mi más profundo afecto y cariño. Saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Renato, te doy la palabra. Sí, gracias, Débora. Vamos a ir terminando. Quiero, obviamente, recoger el guante de lo que se ha dicho y quiero que los asistentes sepan que las generosas palabras de Juan Pablo y de Horacio no estaban para nada en el guión. Si esto que es la asociación es posible, se debe en gran medida a Jorge Douglas Price, que la presidió durante 4 años, a Juan Pablo, que la presidió durante 4 años, y a todo el equipo, muchos de los cuales están aquí presentes, y sabemos bien quiénes somos, no lo voy a mencionar, que día a día, en condiciones muchas veces complejas, no voy a decir hostiles, pero sí no sencillas, le ponemos garra, le ponemos el hombro y lo hacemos sin estar esperando que pueda venir una respuesta de ese tipo. De modo que les agradezco a todos los que lo han aludido, porque esto es un reconocimiento a la asociación y a todos los que aquí presentes día a día la vamos mínimamente tratando de construir. Yo les agradezco las palabras, las reflexiones, los aquí presentes, sus preguntas. Creo que tenemos mucho que decir, porque sobre este tema todavía queda mucha agua bajo el puente, vaya uno a saber dónde vamos a estar en los próximos meses, pero ciertamente nosotros vamos a estar en el lugar en el que tenemos que estar, que es pensando y reflexionando sobre estas cuestiones con tolerancia, con rigor y también con buen espíritu, con buen humor. Así que muchas gracias de nuevo, Javier, desde México, y muchos otros que nos están acompañando desde distintos lugares. Los miembros de la comisión nos quedamos un segundito, que tenemos 2 o 3 temitas que resolver como última reunión del año, y desde luego que hagamos, aunque más no sea in pectore, un brindis. Les deseamos lo mejor para estas fiestas, lo mejor para el año que viene, que nos sigan acompañando. Las jornadas del año que viene van a ser en Buenos Aires, y ahí termina el ciclo de una administración, se inicia otro que seguramente va a ser todavía más beneficioso para la asociación. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos.